Hola a todos y todas, yo soy Laura, soy fisioterapeuta y bien, en primer lugar agradecer a la organización del simposio por la invitación y por la oportunidad de estar en una mesa que me parece muy enriquecedora como es el dolor desde una perspectiva multidisciplinar. Por eso no voy a abordar el tema del dolor crónico desde una perspectiva puramente de la fisioterapia o de la que podríamos esperar que una fisioterapeuta hablara pues en cuanto a tratamiento, manejo y demás, sino que voy a intentar a lo largo de estos minutos abordar y reflexionar cuál es el papel que tiene el aprendizaje en torno al dolor y vamos a intentar acercarnos a hablar todos los profesionales pues en un mismo lenguaje. Es decir, vamos a intentar conocer cómo ven este problema desde otras especialidades, cómo lo entienden y en definitiva vamos a intentar acercarnos a entender de una forma de verdad multidisciplinar qué es el dolor crónico o dolor persistente. Bien, pues vamos a entrar en el tema del aprendizaje. Y es que desde que nacemos aprendemos. Es decir, si algo caracteriza a los seres vivos es el proceso del aprendizaje, es la capacidad de aprendizaje. Desde un punto evolutivo sabemos que aprender es una habilidad extraordinaria. Es decir, que aprender nos permite adaptar nuestra conducta a diversos contextos, entornos diversos, hacer predicciones para poder guiar nuestra conducta, nuestras decisiones. Desde el punto de la supervivencia, es fundamental, es esencial aprender desde que nacemos qué estímulos son peligrosos para la integridad biológica de nuestro organismo. Por tanto, ya vemos que el aprendizaje y el dolor están íntimamente ligados desde ya que nacemos y de hecho la evidencia científica actual nos sugiere que el dolor crónico, hablamos de dolor crónico cuando éste persiste más de 3 meses en un espacio temporal, pues cuando este dolor persistente vemos que no hay patología, es decir, el dolor crónico en ausencia de patología, vemos que se caracteriza por cambios plásticos a nivel del sistema nervioso central. Y estos cambios plásticos, esta neuroplasticidad, está estrechamente relacionada con el aprendizaje y con procesos de memoria, especialmente procesos de memoria a largo plazo. O sea que sí, podemos afirmar que el dolor se aprende y ahora vamos a ver qué mecanismos subyacen este aprendizaje. Pues bien, generar memoria a largo plazo puede ocurrir a partir de diferentes mecanismos. Este esquema que veis aquí en la diapositiva se ha desarrollado a partir de una revisión que es magnífica de la investigadora Gerta Flor, en la que se diferencia principalmente el aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito. Diremos que el aprendizaje explícito es el que depende de que yo conscientemente reproduzca un elemento de mi memoria codificada previamente. Es decir, que se encargaría de crear esa memoria, conservarla y conservar esas representaciones del mundo que nos rodea, pues de una forma de recuerdos, conocimientos, etcétera, ¿no? ¿Qué comí ayer? ¿O dónde fuimos a cenar la semana pasada? Por el contrario, los procesos de memoria implícita se refieren a cambios en el comportamiento que son de forma inconsciente. Y estos cambios son consecuencia de la experiencia que vamos teniendo. Entonces, puede implicar un aprendizaje no asociativo, como podría ser la habituación y la sensibilización, pero también podemos dar memoria a largo plazo a nivel de procesos asociativos, que son los que conocemos como el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Entonces, aunque los dos tipos de aprendizaje y de memoria son importantes, el explícito y el implícito, y los dos están involucrados en el proceso del dolor crónico, en la misma revisión se propone que aquellos que están relacionados con la memoria implícita pudieran ser más importantes o pudieran tener más peso en esta perpetuación del dolor. Y claro, si lo pensamos, tiene una coherencia, porque si son procesos de aprendizaje y de memoria que son inconscientes, puede ser realmente difícil extinguir esta memoria, precisamente porque cambian la conducta del individuo, de la persona, sin que ésta sea consciente.
Entonces vamos a empezar a ver estos procesos de memoria implícita. Sabemos, por ejemplo, que tenemos un aprendizaje no asociativo en la que está la sensibilización. La sensibilización es una memoria no asociativa muy importante en dolor crónico. Nuestro sistema es plástico, está en continuo cambio y pueden darse cambios tanto a nivel funcional, es decir, que aumenten y se activen nuevas sinapsis, o producir cambios a nivel morfológico, es decir, generar nuevas sinapsis, sinapsis distintas. Después existen formas más complejas de aprendizaje, como podríamos ver el aprendizaje asociativo. Y este aprendizaje asociativo es sumamente interesante, porque vemos que las personas pueden llegar a aprender a asociar el dolor con cualquier tipo de estímulo. Un movimiento en concreto, que podría ser sentarse, caminar, con ciertos contextos más complejos como podría ser una interacción personal o una relación personal, un puesto de trabajo. Y esto pasa hasta el punto de que pensar sobre esos movimientos o actividades sin llegar a realizarlas pudieran evocar dolor, pueden provocar dolor. Y no solo dolor, sino también cambios fisiológicos asociados. Por ejemplo, Mosley y colaboradores mostraron que en los pacientes con síndrome de dolor regional complejo, la mera idea de realizar un movimiento podía inducir síntomas de hinchazón en las partes del cuerpo que estaban afectadas. De hecho, el condicionamiento, por ejemplo, aversivo con estímulos dolorosos como estímulos incondicionados es exagerado en pacientes con dolor de espalda crónico y también se vio lo mismo en pacientes con cefalea de tipo tensión. Además de esto, los comportamientos de dolor, las conductas, pueden disminuirse o pueden aumentarse en función de un refuerzo externo. Esto es lo que llamaríamos el condicionamiento operante. Varios estudios, por ejemplo, vieron que tener un cónyuge que estuviera pendiente del dolor, de modo que cuando el paciente le dolía la espalda, por ejemplo, pues le daba masajes, le iba a buscar tratamiento, estaba pendiente de su pareja, hacía que ésta tuviera más dolor que aquellos que su pareja no era tan solícita. Y que cuando, por ejemplo, cesaba el dolor pues, de su pareja, proponía conductas más adaptativas como ir a dar un paseo, etcétera. O sea que en estos dos modelos de aprendizaje, de aprendizaje por asociación, tendríamos que el modelo por condicionamiento clásico, en este modelo la anticipación, el miedo a lesionarse o a hacerse más daño, podrían ser factores que mantuvieran las conductas desadaptativas y que hicieran que perpetuara el dolor, mientras que en el condicionamiento operante las conductas desadaptativas se mantienen por las experiencias de reforzadores positivos o, por lo contrario, por la evitación de estos reforzadores negativos. Y por último, dentro de los aprendizajes asociativos, quizá es el que menos se tiene en cuenta, pero es fundamental, en cualquier tipo de proceso de aprendizaje, pero también en dolor, es el aprendizaje a través de la observación o el aprendizaje vicario, que ya nos lo introdujo Bandura, y es un mecanismo esencial de aprendizaje de nuevos patrones de comportamiento. De hecho, podemos ver que el aprendizaje social influye en la percepción del dolor. Y si esto se ha visto no solo en contextos de laboratorio, sino también en contextos clínicos. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, con el dolor abdominal, tanto en la edad adulta como en la infancia. Por ejemplo, podemos ver este estudio de aquí en que los niños que observaron a sus madres exagerar las reacciones dolorosas a la prueba del agua fría tenían mayor intensidad de dolor que los controles, aquellos que no habían observado a su madre hacer la tarea. Es decir, que además la respuesta fisiológica a estímulos nociceptivos vemos que puede estar condicionada por la observación de otras personas con dolor. De hecho, diversos estudios ya han descrito que hay una asociación entre familiares de primer grado con dolor crónico y el desarrollo de dolor crónico desde la infancia hasta la edad adulta en sus hijos. Por ejemplo, una historia de dolor de cabeza en algún familiar predice la presencia de dolor de cabeza en los niños, en sus hijos. Entonces, la percepción, la interpretación de los síntomas cuando tienes dolor es adquirida culturalmente y determina el afrontamiento que van a tener las personas ante este dolor.
porque el dolor se aprende y no podemos olvidar que ese aprendizaje se hace dentro de un marco sociocultural determinado. Bien, pues como ya hemos visto antes, el aprendizaje familiar es fundamental en dolor, el aprendizaje del dolor dentro de la familia, las creencias sobre el dolor, las conductas del dolor, se aprenden en el seno familiar. Entonces se aprende a experimentar el dolor, se aprende la reacción coherente ante inputs de nocicepción, se aprenden las creencias, se aprenden los significados de dolor. Todos sabemos que cuando un niño se cae, lo primero que hace es girar la cabeza y ver cuál es la reacción de sus padres, ¿no? O de su adulto a cargo en ese momento. Y en función de eso van aprendiendo pues qué reacción es coherente, qué conducta es coherente ante ese dolor y también qué significado ha tenido esa experiencia de dolor para ellos. Entonces es sorprendente ver cómo este significado de dolor es aprendido en la familia desde que son bien pequeños, desde bien temprano. Por ejemplo, pues preguntábamos a los niños si tenían dolor y les pedíamos que nos explicaran por qué creían que tenían ese dolor. Y después les preguntamos si conocían algún familiar que ellos reconocieran que tenía dolor con frecuencia. Y entonces les preguntábamos por qué creían ellos que su familiar tenía ese dolor. Y luego comparábamos ambas respuestas acerca de la causa del dolor, tanto la propia del niño como la que daba para su familiar. Y en muchísimos casos lo que veíamos era una similitud importante entre las creencias de la causa del dolor que daban a sus familiares y la que daban al suyo propio. Por ejemplo, la causa percibida por el niño sobre el dolor de cabeza de su madre es porque su madre trabaja muchas horas, eso es lo que le han dicho, ¿no? Y la causa percibida de su dolor de cabeza es porque tiene muchos deberes. Es decir, que la explicación que el niño está dando al dolor de sus familiares es un claro reflejo a lo que le han explicado en casa. Y es un claro ejemplo del aprendizaje de significado y de la atribución a sus propios síntomas. Y no solo vemos este aprendizaje en cuanto a la sintomatología, sino que también vemos el aprendizaje en cuanto a la conducta de enfermedad. Por ejemplo, lo que se ha comprobado es que las conductas de sobreprotección frente al dolor de los niños hace que estos tengan mayores niveles de discapacidad y de dolor frente a aquellos que se les da una oportunidad de aprendizaje distinta o una resignificación del dolor. Bien, y estamos diciendo siempre que el dolor se aprende desde la infancia, ¿no? Dentro de este contexto cultural, eh, pero ¿cuándo, no? ¿Cuándo empieza este aprendizaje? ¿Cómo lo podemos objetivar? Y pudimos ver que cuando les preguntábamos a los niños y niñas sobre sus creencias acerca de la causa del dolor, ya informaban que las explicaciones que daban, ¿no?, sobre esta causa del dolor, en gran medida son aquellas que los adultos les hemos ido explicando. Desde muy temprana edad, desde los 8 años se hizo este estudio. Es decir, que el proceso de aprendizaje cultural del dolor es ya desde muy temprana edad de la infancia. Es más, lo que pudimos observar es que había más explicaciones que no estaban asociadas a daño tisular para justificar el dolor experimentado. Y esto estaba relacionado cuanto más tiempo tenía el dolor, o sea, a mayor persistencia, y cuanto más mayores eran. Es decir, que a medida que también vamos creciendo, todavía adquirimos más esas explicaciones a nivel cultural sobre el dolor. Y de hecho es que la cultura es el entorno social en el que vivimos y, por ejemplo, cuando nos acercamos a la adolescencia, donde los padres pues muchas veces ya quedan relegados a los amigos, es muy curioso observar cómo dentro de un mismo grupo de clase en un instituto, las creencias, las conductas o incluso la sintomatología, es decir, la localización del dolor, etcétera, se asocia a los grupos de amistades. Y esto que vemos en la pantalla, pues es cultura también. Es decir, que
La gente aprendemos a tener dolor viendo los anuncios de la televisión que quitan el dolor mágicamente con unas bolitas misteriosas azules que penetran en la espalda. Aprendemos a tener dolor buscando en Instagram. Fijaos, ponemos dolor de cabeza y nos sale todo esto, ¿no? Mil remedios. En la escuela aprendemos a tener dolor. De hecho, los niños refieren que en la escuela es uno de los sitios en los que más aprenden sobre dolor y aprendemos cada vez que nos dicen que nos sentemos rectos, por ejemplo, porque si no nos va a doler la espalda. Aprendemos leyendo artículos de prensa sobre teóricamente prevención de la salud. Es decir, que dentro de este aprendizaje la información es vital, es esencial en los procesos de aprendizaje. Por tanto, ante esto, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien, si estamos viendo que la información que damos y que recibimos es crucial en el proceso de la percepción de dolor, que nos permite esta información pues dar atribución y dar un significado a nuestro dolor y que éste va a influir directamente en la percepción de dolor, lo coherente es que actualicemos esta información. Es decir, dar buena información desde temprana edad, desde la infancia ya. Empezar a diseñar campañas de educación desde el ámbito de la salud pública en las que se explique el nuevo paradigma de dolor y se cuestionen pues todas estas creencias, todas estas explicaciones, ¿no? Toda esta información que es maladaptativa y que sabemos que además tiene un papel esencial en la perpetuación del dolor. Esta educación, llevarla a todos los niveles. Educación de los profesionales de la salud, que todos podamos hablar en un mismo idioma y también a la población a todos los ámbitos, no solo al ámbito escolar, ¿no? Con las campañas que hablamos de salud pública, sino también en entornos laborales, como por ejemplo cambiar información y actualizar información con este paradigma, pues en prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Y por supuesto, pues tal y como hemos visto, para que esta educación pueda llegar realmente a nivel de la población y sea efectiva, para que el cambio de paradigma pueda llegar a nivel social, es imprescindible que se dé un cambio a nivel cultural, en este modelo cultural en torno al dolor, en cómo lo entendemos, cómo lo vivimos y cómo lo explicamos. Bien, pues hasta aquí podríamos describir brevemente cuál es el papel del aprendizaje en el dolor crónico y cómo pues, es esencial cambiar el marco sociocultural actual para poder ayudar a frenar esta epidemia de dolor crónico actual que es creciente y que además no es extinguir el dolor o borrar el dolor, porque el dolor está ligado a la vida y es una fantástica alarma para la supervivencia, pero sí que es intentar hacer una sociedad pues, menos dolorosa, cambiar el significado de la experiencia de dolor y entender o hacer llegar que sí, que el dolor sin daño existe y que sí, que el dolor crónico no es para siempre. Parafraseando al neurólogo Arturo Goicoechea, el dolor se aprende y el dolor se puede desaprender. Se puede llegar a extinguir esta memoria de dolor, cambiando su significado. Hasta aquí, pues, la charla sobre el dolor crónico se aprende. He dejado mi correo electrónico aquí abajo. Por si hubiera cualquier cosa, pues estoy abierta a dudas y sugerencias. Muchas gracias.